Hola, nosotros somos Claudia, Hernán, Santiago, Mariana, Luis y Jorge, y somos estudiantes de la Facultad de Ingeniería Mecánica de la Universidad Santo Tomás. Nosotros vamos a explicar acerca del teorema de transporte de Reynolds y la conservación del momento lineal a través de la ley de Newton. Para esto primero vamos a explicar unos conceptos básicos como lo son los tipos de movimiento o deformación. Entre estos tipos de movimiento o deformación encontramos la traslación, que se relaciona con la velocidad, la rotación, que se relaciona con la velocidad angular, deformación lineal o también denominada deformación por tensión, que se relaciona con la razón de deformación lineal, la deformación por esfuerzo cortante, que se relaciona con razón de deformación esfuerzo cortante. Otro concepto muy importante es el concepto de sistema, que es una cantidad de materia de masa fija, ya cuando sea un sistema cerrado, o un volumen de control cuando es un sistema abierto. En este momento nos vamos a enfocar a describir lo que es un volumen de control, el cual describe el comportamiento de un flujo en una región por el cual la masa entra o sale a través de sus límites, los cuales se conocen como superficies de control. Y por esto no se tiene interés acerca del fluido que ha escapado del volumen de control, en tanto que su volumen permanezca constante. De igual forma, para esto es muy importante conocer las propiedades de los volúmenes de control o superficies de control. Dentro de las propiedades de un volumen de control se encuentran energía interna, temperatura, entalpía y presión. Y ya que una superficie de control actúa como un intercambio de flujos, encontramos energía, calor y trabajo, caudales de entrada y salida y distribución de velocidades. Ya describiendo el teorema de transporte de Reynolds, encontramos que es el vínculo entre los enfoques del sistema y el volumen de control. Relaciona las fuerzas que provocan el movimiento del fluido con los parámetros que definen dicho movimiento. En general, el teorema de transporte de Reynolds relaciona el ritmo de variación en un dominio móvil, el de la masa de control, y un dominio fijo, el del volumen de control, o incluso entre varios volúmenes móviles. Es una generalización a dimensiones múltiples de la regla de Leibniz. En lo que sigue usaremos volúmenes y superficies, pero en realidad el teorema es válido para dimensiones superiores e inferiores. Respecto a la dinámica de los fluidos, estudiaremos el movimiento de los fluidos teniendo en cuenta las fuerzas que lo originan, para lo cual derivaremos las ecuaciones matemáticas que representan los principios básicos que rigen el movimiento de un volumen infinitesimal de un fluido. Estos principios básicos son como la segunda ley de Newton o el principio de conservación de cantidad de movimiento, el principio de conservación de energía o primera ley de la termodinámica, y la conservación de masa representada por ecuación continuidad en caso de la densidad sea constante, o la continuidad de masa en el caso contrario. Finalmente, para describir completamente el movimiento de un fluido es necesario conocer las leyes consecutivas tales como la ecuación de estado, las cuales permiten calcular la densidad del fluido en cuenta de la temperatura y presión, o la ley de Newton-Navier, para relacionar esfuerzos de corte con tasas de deformación angular. Respecto a la segunda ley de Newton aplicada al movimiento de los fluidos, tenemos un enfoque diferencial, en donde esta terminaremos aplicando la segunda ley de Newton sobre un volumen de control infinitesimal de dimensiones de x, de y y de z, cuyo volumen es dB, que esto termina siendo igual al dx por el dy por el dz. Este principio conservativo de momentum lo podemos describir tal como el diferencial de masa por la aceleración es igual al diferencial de la fuerza, donde el diferencial de la masa es igual a la densidad por el diferencial de volumen, que es la masa del volumen del fluido. La aceleración, obviamente, que expresaremos a partir del método de Euler como aceleración es igual al diferencial de volumen sobre el diferencial de tiempo, que es igual a diferencial de volumen sobre el diferencial de tiempo más el v por delta de v. A continuación, es importante notar que, teniendo en cuenta algunos resultados vistos en el capítulo anterior, el término del lado izquierdo de la fórmula anterior es, por ejemplo, para la aceleración en x,
como lo es en la siguiente fórmula, donde terminaremos describiendo el diferencial de masa por la aceleración en x es igual a la densidad por el diferencial de u sobre el dt por el dv, que termina siendo igual a la densidad por el diferencial de u sobre el dt más velocidad por el diferencial de u por el delta de u, perdón. Toda esta ecuación se termina multiplicando por el dv. Luego, si sumamos 0, obtenemos que el diferencial de masa por la aceleración en x es igual a la densidad por el du sobre el dt más u por dp sobre dt más la densidad por el delta por la velocidad. Esto termina multiplicándose por el dv, es igual al diferencial de la densidad por u sobre la diferencial de t, donde el delta por la velocidad por la densidad por u. Esto multiplicándolo por dv, que esto termina siendo el resultado a expresar en el teorema de transporte de Reynolds a la propiedad extensiva momentum, que esto viene siendo la densidad de V en el caso analizado, y entonces podemos decir que la segunda ley de Newton es equivalente al principio de conservación del momento. Por otro lado, el diferencial de la fuerza es la resultante de las fuerzas externas actuando sobre el volumen de control. Es conveniente descomponer el vector dF en dos grupos principales, como es el diferencial de fuerza es igual al diferencial de fuerza M más el diferencial de fuerza S, donde debemos tener en cuenta que el diferencial de Fm y de Fs son la resultante de las fuerzas másicas y superficiales que actúan en el volumen de control respectivamente. Respecto a las fuerzas másicas, como es el vector de Fm, que da cuenta de las fuerzas másicas que actúan sobre el volumen de control, el cual ya estudiamos en la primera parte del capítulo de estática de fluidos, salvo casos particulares donde el dFm tiene dado solo por el caso del campo gravitatorio terrestre, de manera que si escogemos un sistema de coordenadas cuya componente z es vertical y opuesta a la aceleración de gravedad, esto nos viene dando que el dFm es igual a la gravedad por la densidad por el dv, que esto viene siendo igual vectorialmente a 0i más 0j menos la gravedad por k por la densidad por el diferencial de volumen. En términos genéricos podemos decir que las fuerzas másicas en la dirección y es igual a x, y, z son igual al diferencial de Fmi, que son las fuerzas másicas, es igual a la densidad por la gravedad sobre el eje x por el diferencial de volumen. Respecto a las fuerzas superficiales, como es el vector de Fs, denota que la resultante de las fuerzas superficiales actuando sobre el volumen de control, como hemos definido con anterioridad sobre cada una de las caras de volumen de control, actúa en tres coordenadas de esfuerzos, tau y j, dos de los cuales son tangenciales a la superficie y uno es normal. El subíndice I se refiere a la cara sobre la cual ejerce el esfuerzo y j la dirección. Para las diferentes aplicaciones del tema, tenemos que tener en cuenta que es responsabilidad del diseñador especificar los ductos y tubería para una aplicación en particular, ya que esto tiene una influencia significativa en el costo, duración, seguridad y rendimiento del sistema. Para muchas aplicaciones es necesario observar los códigos y estándares establecidos por instituciones u organizaciones gubernamentales como AWWA, AFSA, ASTM, NSF, ISO, entre otras. Para las aplicaciones tenemos diferentes tipos de tubería. Por ejemplo, están las tuberías de acero, que nos sirven para sistemas donde los fluidos necesitan potencia alta, los condensadores, los intercambiadores de calor, sistemas de combustibles de motos, sistemas industriales de procesamiento de fluidos. También tenemos los tubos de cobre, que se necesita para consideraciones ambientales, donde las presiones del fluido y las propiedades las tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, se usan en agua, donde van a transportarse combustible, gas natural, aire comprimido, también para servicios hidráulicos, donde hay aplicaciones de calor a presiones moderadas, drenaje, desechos, sistemas de plomería, acondicionamiento de aire, gas licuado de petróleo,
aire comprimido, distribución de oxígeno o gases medicinales y en aplicaciones de vacío. También tenemos los tubos de hierro dúctil. Estos se usan para las líneas de agua, gas y de drenaje debido a su relativa resistencia, ductilidad y facilidad de manejo. También tenemos las tuberías y tubos de plástico que tienen una ventaja por su peso ligero, facilidad de instalación, resistencia a la corrosión y a los productos químicos. También tienen unas características para el flujo de fluido muy bueno. Estos se usan para distribución de agua y gas, drenaje de aguas residuales, producción de petróleo y gas, irrigación, minería, entre otras aplicaciones industriales. También tenemos la manguera hidráulica, que se usa en los sistemas de fluidos de potencia y en otras aplicaciones industriales, donde las líneas de flujo deben prestar servicio cambiante. Se usan con frecuencia las mangueras flexibles reforzadas. Bueno, para continuar con nuestro video sobre el teorema del transporte de Reynolds, hemos preparado un ejercicio el cual dice que si se conoce que la superficie mojada de una embarcación es de 70 metros cuadrados, su longitud es de 15 metros y se desplaza a una velocidad de 20 km por hora, tenemos que hallar en primer lugar el espesor de la capa límite a una distancia de 3 metros de la proa, el valor del coeficiente de resistencia en la zona turbulenta de la placa, y además nos preguntan cuál es la fuerza de fricción que se opone al movimiento del barco. Además nos preguntan también que al navegar el barco se encuentra con una mancha de petróleo. Si se conoce que en aquel instante las velas comunican al barco una fuerza de 5000 newton en la dirección del movimiento, debemos determinar a qué velocidad se podrá mover dicho velero a través de la mancha, considerando que la superficie mojada no varía y que todavía está en todo momento en contacto con el petróleo. Entonces, para esto, en la parte A tenemos que debemos asimilar la superficie mojada del barco como una placa plana que tiene una longitud de 15 metros. Principalmente para ello tenemos que hallar el valor del número de Reynolds a una distancia de 3 metros de la proa. Entonces tenemos que el número de Reynolds estará por los 5,56 metros sobre segundos, que nos dio el de pasar la velocidad de 20 kilómetros a metros por segundo, multiplicados por la distancia, que son los 3 metros sobre 1.3 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundos, que fueron los datos de entrada que nos dio el problema, dando así que el número de Reynolds a una distancia de 3 metros es de 1.282.051,3. Entonces, al ver este número, verificamos que como el número de Reynolds es mayor a 5000, entonces en este punto se tiene una capa turbulenta. Por consiguiente, las expresiones para el espesor de la capa y el límite y el coeficiente de resistencia serán con un sigma, donde este sigma significa que es el espesor de la capa límite a una distancia x del inicio de la placa. Para nuestro ejercicio la distancia de x será de 3 metros. Y el siguiente coeficiente es el coeficiente de resistencia para la zona turbulenta, donde el RL es un valor del número de Reynolds en el extremo final de la placa. Por eso tenemos esos calculitos, donde el espesor de la capa de límite es 0,37 multiplicado por el número de Reynolds a cierta distancia, y el coeficiente de resistencia para la zona turbulenta es 0,072 por el número de Reynolds en el extremo final de la placa. Además de esto, tenemos el CD, que es el coeficiente de resistencia para la placa plana con una zona turbulenta y una zona laminar,
todo esto tiene que ir en función del número de Reynolds. A continuación tendremos, ahora continuando con nuestro ejercicio, en donde se nos pide determinar la velocidad que se puede mover el velero a través de la mancha. Tenemos en cuenta igualmente los datos iniciales que nos da el problema de nuestro segundo ítem, y para esto también tenemos que determinar el número de Reynolds en el final del barco cuando pues el velero navega en petróleo con cierta velocidad. Entonces tenemos nuestro número de Reynolds, que va a ser la velocidad por la distancia sobre el petróleo, considerando que pues primeramente que a lo largo de la longitud del barco tendremos únicamente una capa laminar. Por tanto, tenemos que si el coeficiente es laminar, entonces tendremos que 1.328 lo diremos sobre la raíz del número de Reynolds en esta longitud, que son los 15 metros. Pero entonces de allí tenemos que nuestro número de Reynolds está en función de la velocidad, que es al final la que nos están pidiendo. Entonces nos queda una expresión para este coeficiente, que será 1.328 dividido sobre la raíz de 13.940,52 en función de la velocidad. Procedemos a ver que si ponemos la condición de que la fuerza de fricción tiene que vencer a la fuerza del barco, que son de 5.000 newtons, entonces podemos decir que la fuerza está por el factor o el coeficiente de resistencia para la placa en la zona turbulenta o laminar, y allí decimos que va a ser este factor multiplicado por toda la superficie, por la densidad, por su velocidad al cuadrado sobre 2. Entonces nos queda todo en función de la velocidad, porque el problema nos facilita o nos da pues todos los datos. Ya tenemos pues la fuerza de fricción, que son 5.000 newtons, el factor que lo tenemos en el punto anterior de 1.328 dividido sobre la raíz de 13.940 en función de B, los 70 metros cuadrados de la superficie y la densidad de 850 kilogramos sobre metros cúbicos, multiplicado a su vez por la velocidad al cuadrado sobre 2. Al despejar esta ecuación nos da que el valor de la velocidad de 3,79, 3,8 aproximadamente metros sobre segundo. Después de esto pues procedemos a determinar el número de Reynolds en el extremo de la placa, y así podemos corroborar la hipótesis de que el régimen laminar se mantiene, puede ser que domina. Entonces podemos verificar que el número de Reynolds laminar va a ser 3,79 multiplicado por 15, que pues es la longitud total, y 3,8 que es la velocidad, sobre 1,076 porque es a la menos 3, y al igual nos da 52.834,5. Y así comprobamos que el fluido va a ser laminar en todo su dominio. Bueno, muchas gracias. A continuación procederemos a hacer el cálculo, para lo cual tenemos que hallar primeramente el número de Reynolds, que se da como RE sub L, que es el número de Reynolds en el extremo final de la placa, el cual será 5,56 metros sobre segundo por 15 metros, y lo dimos sobre 1.3 por 10 a la menos 5 metros cuadrados sobre segundo. Observamos que el número de Reynolds es un número adimensional. Este nos da un resultado de 6.410.256,4, y a su vez también
calculamos el espesor de la capa límite, igualmente a una distancia X. En este caso van a ser a 3 metros. Entonces 0,37 multiplicado por 1.282.051.3 a la menos un quinto por 3, donde 3 es nuestra distancia. Y el 1.282.051.3 es nuestro número de Reynolds a una distancia de 3 metros. En donde podemos sacar el CD para hallar el coeficiente de resistencia a una zona turbulenta a esta distancia. Tenemos el calculito que es 0,072 por 6.410.256.4 por 10 elevado a la menos un quinto. Ahora bien, tenemos adicionalmente a este flujo, tenemos que adicionarle que es un flujo turbulento y enseguida se convierte en un flujo laminar. Entonces nuestro coeficiente tendrá una restricción, por decirlo así, como un cambio de fase, donde tendremos que hallar una relación entre los dos flujos. Esta relación nos dará como resultado el 0,074 dividido en 6.410.256.4 menos 1.740 dividido sobre este mismo valor, de donde este coeficiente nos da como resultado, vamos a hacer la operación, da como resultado 2.949 por 10 a la menos 3. Ahora tenemos que para nuestro ejercicio decimos que la fuerza de fricción total que se opone al movimiento del barco será una fuerza dada por ese coeficiente de resistencia a una zona turbulenta en la que se encuentra, multiplicado por la densidad. También tenemos que multiplicarla por la velocidad a la que se da al cuadrado sobre 2, dándonos como resultado los 3.662,96 newton, que pues si observamos bien, esa es la fuerza que nos pide descifrar, donde nos dice cuál es la fuerza de fricción que se opone al movimiento del barco. Entonces, para nuestro caso